a esta casa, y todos los que nos siguen por las redes sociales también. Dios los bendiga. Gracias por vernos. Hoy quiero hablarles acerca, bueno, es una serie porque son 2 temas, y yo quiero iniciar con una historia que creo yo que todos conocen, pero tiene una gran enseñanza a nuestra vida y a nuestra casa. Dios anda buscando casas para bendecirlas. Dios las está buscando. Y creo yo que ustedes comparten conmigo que una casa es importante. Tener una casa es importante, porque una casa se convierte en un refugio. Una casa es un hogar. Una casa es un lugar de paz. Nuestra casa tiene que ser un lugar seguro, que todos los que ahí habitan puedan saber que es un lugar de bendición. Decía yo, de refugio, donde todos desean llegar, estar, porque repito, ahí se sienten seguros. Ahí hay paz, ahí hay bendición, alimento. Y esto es algo que a mí me marcó, porque recuerdo que yo tengo desde niño, es que mi papá y mi mamá nunca tuvieron una casa. Lo más que lograron es comprar un terreno y empezar a construir, pero cuando estaban construyendo se separaron y eso quedó en el abandono, ¿verdad? Mi mamá vendió ese terreno y quién sabe qué hizo con el dinero, ¿verdad? Pero desde niño en la Ciudad de México nosotros vivimos siempre rentando en edificios. En el centro de la ciudad, pues ahí vivíamos, de la Ciudad de México, en un edificio. Yo recuerdo que hasta los 12 años, por ahí así, 13, también viví un tiempo en Puebla con mis abuelos, pero era casa de mis abuelos. O sea, nosotros siempre vivimos rentando de arrimados, no había otro. Entonces, cuando yo era joven, yo dije, yo quiero tener algún día una casa, porque la verdad se siente feo, ¿verdad? No tener una casa. Yo veía a todos mis amigos de la escuela que llevaban a la casa de su papá, de su mamá, y era su casa. Y aunque ustedes no lo crean, eso da seguridad a los hijos. Cuando no se tiene una casa, se crece inseguro en la vida. O sea, usted va a creer que esto no es cierto, pero sí. Y así con el tiempo, hasta que el Señor me regala la casa en la cual hoy vivimos. Y fue una decisión que tomé en fe, rogándole al Señor que me diera una casa lo más pronto posible, porque mis hijos tenían 11, 12 años, 13, 14, algo así. Y entonces le creía a Dios, y yo le decía a él, sí, dame una casa para que por lo menos los últimos años que voy a vivir con mis hijos tengan ellos un cuarto, por lo menos, que ellos sientan que esta es su casa. Y Dios me la regaló, ¿verdad? Y crecieron, y pues ya se fueron 2, entonces nada más queda uno. Pero Dios fue bueno y entendí la importancia de tener una casa. Creo que todo hombre, padre de familia, tiene que luchar desde el momento que se casa para tener una casa, porque una casa es un refugio, es tu hogar, es un lugar de paz, es un lugar donde la bendición de Dios va a estar presente. Y en 2 de Samuel capítulo 6 versículo 2, hablando acerca de Obed-Edom, que creo que muchos conocen esta historia, pero hay 2, 3 cosas importantes que yo quiero que hoy te lleves en tu corazón. Dice el verso 2, ¿lo tenemos? Dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo
Y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, llevaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Bueno, vamos a meternos un poquito en contexto, iglesia. Primero, el arca representaba la presencia de Dios, el arca del pacto. Y en esta arca del pacto habían 3 elementos importantes: las tablas con los mandamientos de Dios, un recipiente de oro que guardaba el maná, y la vara de Aarón que reverdeció. Esos 3 elementos estaban en ese cofre, dice otras versiones, en esa arca, como un recuerdo del poder de Dios, de la bendición de Dios sobre el pueblo de Israel. Representaba todo para Israel el arca, es un arca del pacto. Y el arca fue tomada por los filisteos después de una batalla que libraron con ellos, y fueron derrotados los de Israel. Y estos tomaron el arca y la tuvieron 7 meses, y la regresaron porque los filisteos pensaron que así como el arca con los israelitas los había bendecido y les había dado victorias, también iba a suceder con ellos. Pero no sucedió con ellos así, sino todo lo contrario. Llevaban el arca y lo iban a meter al templo de Dagón, y resulta que cuando llegaron, ese ídolo que tenían no tenía cabeza, no tenía pies, no tenía manos, y a todos les salieron tumores, etcétera, y tuvieron que regresarla cuando ellos consultaron con sus sabios. Y entonces la regresaron y fue llevada a la casa de Abinadab. Diga conmigo: Abinadab. Cuando supo Obed-edom, ojo, que el rey David convocó a todo Israel para ir por el arca, Obed-edom se alegró mucho y fue con todos los músicos en esa fiesta y algarabía que había. Y cuando el rey David vio que en ese trayecto en la cual transportaban el arca, yo quiero que use su imaginación, porque lo llevaban con unos bueyes por los caminos, iban tocando, iban en fiesta, iban danzando. Y en eso dice la escritura que parecía que un buey tropezaba. Usa, el hijo de Abinadab, tocó el arca y muere en ese lugar por sostener el arca. Y David dijo: no podemos llevar el arca. Y le dijo a Obed-edom que el arca sería llevada a su casa.
A mí me sorprenden muchas cosas de esta historia. La primera cosa que me sorprende es que cuando el rey David decide ir por el arca, porque iba a ser entregada por los filisteos, Obed-edom se alegró, y él era músico, y fue con todos los músicos, y venía con alegría, cantando, tocando y saltando. Cuando este hijo de Abinadab, Usa, sostiene el arca, muere. Al rey David le dio miedo, sinceramente, y le dijo a Obed-edom: vamos a llevar el arca a tu casa. Qué fácil para David decir eso. Me sorprende porque Obed-edom no dijo: no la lleven conmigo, porque si la llevan conmigo voy a morir. No, sino que él se alegró y fue corriendo a la casa o a su casa y le contó a su esposa y a sus hijos que tenían el gran privilegio de que el arca donde habitaba la presencia de Dios estaría en su casa. Y con él se alegraron todos los que vivían. Y fue llevada el arca del pacto a la casa de Obed-edom. Ahora, 20 años tuvo Abinadab el arca en su casa. ¿Cuántos años? 20 años. Y Obed-edom solo la tuvo ¿cuántos? 3 meses en su casa. Hay una gran diferencia entre tener el arca del pacto 20 años y tenerla 3 meses. ¿Qué tenía la casa de Obed-edom que fue bendecida tan solo en 3 meses? De una manera especial, de una manera abundante. ¿Qué tenía la casa de Obed-edom que fue bendecida en tan poco tiempo? Que no tenía la casa de Abinadab, el cual la tuvo 20 años y no pasó nada. No pasó nada. ¿Y la tuvo cuánto? 20 años. 20 años Abinadab tuvo la presencia de Dios y no pasó nada en su casa. Y Obed-edom la tuvo tan solo 3 meses y Dios derramó bendiciones en su casa. Y yo le preguntaba: ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué nunca se escuchó que tú bendices o bendijiste la casa de Abinadab y tan solo en 3 meses se corrió la voz a oídos del rey David de que la casa de Obed-edom era bendecida? La respuesta el Señor nos la da, o me la dio, en esta misma historia, porque está en la muerte de Usa. Yo siempre, no sé si le pasa a alguno de los que leen las escrituras o tienen un poco más de tiempo, me pregunté: ¿por qué muere Usa, hijo de Abinadab, al sostener el arca para que no caiga? Siempre nos vamos, como dicen en México, con la finta y decimos: si es una buena acción al sostener el arca para que no cayera. ¿Por qué muere instantáneamente? Y la respuesta está, o es esta: porque nunca la casa de Abinadab nunca honró la presencia de Dios. Nunca la honró. No consideraron un privilegio que la presencia de Dios estuviera en su casa. Fueron indiferentes a la presencia de Dios 20 años y no pasó nada. Y yo, cuando hacía este mensaje, me preguntaba: ¿cuántos aquí son indiferentes a la presencia de Dios? ¿Cuántos? Y vienen todos los domingos y más cosas y no pasa nada. No pasa nada. Abrir mi casa donde está la presencia de Dios es un privilegio.
es una honra, es una bendición. Porque Dios está buscando casas. La presencia de Dios está en nosotros, ¿verdad? Ok. Y si Dios está en nosotros, Él está buscando una casa. Cuando entramos en una casa, nosotros con la presencia de Dios, ahí bendice. Pero si usted no anhela la presencia de Dios, usted no va a anhelar nunca abrir su casa para esa presencia. Obed amaba la presencia de Dios. Dice en otra porción de la escritura que en medio de todos los músicos y cantores, Obed celebraba que el arca volvía a Jerusalén. ¿Usted se imagina a Obed celebrando que el arca volvía a Jerusalén? Y en Primera de Crónicas 5:21 dice: Matatías, Elifeu, Leú, Mignías, Obed-edom, Jehiel, Asaseía tenían arpas afinadas en las octavas para dirigir, y todos venían los músicos y todos cantando y celebrando, y Obed estaba alegre. Yo no sé si usted, cuando recibió a Jesús en su corazón, usted cuánto se alegró que deseaba que la presencia de Dios llegara a su casa. No solo Obed amaba la presencia de Dios, sino también sus hijos y sus nietos. En Primera de Crónicas 26:8 dice: todos estos de los hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 72 de Obed-edom. Todos anhelaban la presencia de Dios, amaban la presencia de Dios. Porque muchas veces se buscan las bendiciones de Dios, pero no al Dios que bendice. Y nosotros tenemos que buscar al Dios que bendice y no las bendiciones de Dios, porque esas vienen por añadidura. No nos enfocamos. Tenemos la presencia de Dios y no la aquilatamos. Según de Samuel 6, sigo leyendo el mismo capítulo 6, versículo 2 en adelante. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tenía a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-edom y a la ciudad de David, a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, la esposa de David, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba de Jehová, delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. A ver, ¿qué hizo esta mujer? Mical menospreció. Esto me parece mucho a los hijos de Abinadab, Usa, y a los hijos de Elí. ¿Se acuerdan? Los hijos de Elí que murieron. Esto se parece mucho a Saúl, que fue desechado como rey porque menospreció la presencia de Dios. Miren, Usa, si hubiera honrado la presencia de Dios, yo no sé si hubiera detenido el arca o no,
pero no hubiera muerto. ¿Saben qué me sorprende de toda esta historia? Que los nietos, los hijos, sus hermanos de Obed-edom anhelaban con todo su corazón la presencia de Dios. Anhelaban con todas sus fuerzas la presencia de Dios. Y te voy a decir algo, iglesia, a todos los que son padres de familia: no podemos menospreciar la presencia de Dios. Ser irreverentes, ser indiferentes y consecuentes con la presencia de Dios. Nuestros hijos tienen que saber que en esta casa se honra la presencia de Dios. Y ellos tienen que ver las bendiciones de Dios. Que no te pase la historia que le pasó a Abinadab. Abinadab era levita y sus hijos habían sido designados para servir la presencia de Dios, pero no lo hicieron. Como muchos de los hijos de los que están aquí, que menosprecian la presencia de Dios. Y es muy fácil darse cuenta. No nada más tienen que no venir a la iglesia, o cuando tú les llamas de Dios sean irreverentes y te falten el respeto, ¿no? Tan solo el hecho de que para ellos es más importante sus estudios, su vida personal, sus amigos o sus actividades que tienen. Yo no sé si necesitas más explicación para que te des cuenta de que tenemos que enseñarles a no menospreciar la presencia de Dios. Abinadab no les enseñó a sus hijos, fue consecuente, permitió la irreverencia de ellos y la indiferencia de ellos. Y la consecuencia fue que aunque la tuvieron el arca 20 años, no pasó nada. No hubo bendición en la vida de esa familia, en esa casa. Y lo peor es que Usa muere. Y muchos de sus hijos están muriendo. Créame. Y está bien que tengan la esperanza de que algún día busquen al Señor. Pero si tú no honras al Señor, esa esperanza se puede diluir. Créeme. Ojo. Obed-edom, me llama la atención algo, otra cosa interesante. Tenía 8 nueras, porque tenía 8 hijos. Y dicen los comentaristas, no está en la Biblia, los estudiosos, que en esos 3 meses que Dios bendijo a Obed-edom en salud, en armonía, en paz, y al último la economía, porque siempre todos quieren primero la economía, era el último, y más. En esos 3 meses que tuvo el arca Obed-edom, sus 8 nueras quedaron embarazadas. ¿Por qué será? ¿Por qué? Porque honraban la presencia de Dios. A veces, cuando yo estaba predicando, estos días que estaba yo estudiando, leyendo esta historia, yo me preguntaba, no quiere decir que sea esto, ¿qué pasa con los hijos de los levitas que ministran la alabanza? ¿Será que algo no está funcionando? Porque qué interesante que las 8 nueras quedaron embarazadas, porque la bendición de Dios también abarca eso. Porque pueden decir, es que yo honro a Dios. Eso tú lo dices, pero muchas veces no obedecen, son irrespetuosos, irreverentes. Dicen que honran a Dios, pero a veces ven la iglesia más como un círculo social en el cual estamos incluidos,
y me la llevo con ellos. Y está bien salir a pasear, salir al cine, hacer actividades, pero eso no es lo importante. No es lo más importante. Puede ser importante quizás, pero no es lo más importante. Quedaron embarazadas las 8 nueras. La bendición fue tan abundante y tan grande en casa de Obed-edom por lo que Dios hizo en su vida, que marcó la vida de David, marcó la vida de todo el pueblo de Israel, marcó la vida de todos los que estaban alrededor, de ver que un geteo, que no era levita, era bendecido por honrar la presencia de Dios. Quedaron marcados. ¿Cómo no vamos a anhelar la presencia de Dios? La presencia de Dios está en nuestra casa, pero no la hemos honrado, y quizás por eso llevas 20 años o no sé qué tiempo y no pasa nada. No pasa nada. Sí, igual. ¿Saben qué me sorprende? Y la tercera cosa de Obed-edom y su familia, que ellos vivían para servir a Dios. ¿Saben qué encuentro? Ay, es que estoy todavía en la iglesia. No, es mucho trabajo. No, el ministerio es una carga. Por Dios, para eso vivimos. Es nuestro anhelo, es nuestro deseo. De esa manera honramos la presencia de Dios. ¿No dice la Escritura que mientras el cuerpo se desgasta día con día, el interior se renueva? $20 años y no pasa nada. ¿Cuántos años llevas aquí en la iglesia? ¿10, 5, 15? Y no pasa nada. Ha pasado el tiempo y no vemos las bendiciones de Dios sobre nuestra vida, y siempre las enfocamos nada más en el dinero, en el dinero, en el dinero. Es un gran error. Eso está bien, va a venir, pero no es lo más importante. De hecho, demasiado dinero es un peligro. ¿Cuánta gente viene a la iglesia con una mano adelante y una atrás? Dios los bendice y se apartan del Señor. Lo vemos todos los días, todo el tiempo lo vemos. Por eso siempre entre vacilón y vacilón me dicen: pastor, vamos a orar para que Dios los bendiga. Le digo: no, ya no, porque cuando los bendice el Señor se apartan. ¿Cómo van a apartar si es la fuente de la bendición de Dios? A mí se me hace muy poco hombre y muy poca responsabilidad en no pensar en mis generaciones, en mis hijos y en mis nietos, pensando que ellos en automático van a buscar de Dios. Qué ingenuos, por no decir que bobos. No es así. Nunca ha sido así. Y el ejemplo es Abinadab. Sus hijos nunca sirvieron ni ministraron la presencia de Dios, la menospreciaron, y en 20 años no pasó nada. Y cuando Usa toca el arca, muere. Y la presencia de Dios está en nuestra casa. Todavía falta un par de años o más para que se cumplan los 20. Pero lo que pasó en 3 meses con Obed-edom, yo creo que puede pasar contigo. Dios bendijo a Obed-edom, a toda su familia, todo lo que tenía. Lo hizo su sacerdote, un guardia protector del arca, músico y director. Y le entregó el mismo ministerio a sus hijos y a sus nietos, el privilegio de servir la presencia de Dios. Un legado. Si honras al Padre, créeme que la presencia de Dios se va a manifestar. Pero no podemos ser indiferentes a esa presencia.
Porque puede pasar tiempo y no va a pasar nada, absolutamente nada. Me sorprende porque Obed-edom fue escogido, fue seleccionado para servir en la presencia de Dios, y se convirtieron en los custodios de la misma presencia de Dios cuando David lleva el arca a la casa de David y hace una carpa para que ahí estuviera, porque una casa es importante. ¿Usted quiere ser la casa de Obed-edom o quiere ser la casa de Abinadab? En 3 meses. Eso me recuerda mucho a algunos hermanos que cuando llegan a la presencia de Dios y entonces ellos están con júbilo y dicen: aquí está mi casa. Y entonces ellos se esfuerzan, la acondicionan, la arreglan, le ponen aire acondicionado, abren sus puertas y me dicen a mí: pastor, estamos para servirle, mi casa está abierta para que podamos tener grupos, podamos tener academias, podamos tener lo que sea. Para eso es mi casa. Y entonces toda su familia dicen: aquí se va a honrar al Señor, aquí así son las reglas, aquí tiene que ser así. Y da testimonio, ¿verdad?, de amor, de gracia, no imponiendo con gritos y maltratos, no, sino con su ejemplo y su testimonio de sacrificio, de dedicación, de constancia, de perseverancia. Créame, el Señor va a bendecir esa casa como la de Obed-edom. Qué privilegio más grande que Obed-edom fue seleccionado entre tantos levitas y darle un lugar de privilegio. A veces pienso que hay mucha gente que abre su casa, pero no ganan ni a los vecinos que están alrededor de ellos. Es un pesar para muchos abrir su casa, a veces hasta de mal testimonio, porque no honran la presencia de Dios. Y si hay algo que tenemos que aprender es a honrar la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? Así que la bendición descienda. Ahora, a ver, ¿cuántos tienen hijos? Levanten su mano. Usted le tiene que enseñar a honrar a la presencia de Dios, ¿verdad? Yo me imagino a Obed-edom, no sé, yo voy a terminar con esto. Yo me imagino a Obed-edom un hombre muy efusivo, muy apasionado por el Señor. No me imagino un hombre religioso que sentaba a todos y les daba ahí: todos vamos a orar, sentados, y les daba una enseñanza de la Biblia. No me imagino así a Obed-edom. Edom me imagino un hombre entusiasmado que sacaba el arpa y cantaba, que cuando supo que la arca iba a ser traída a Jerusalén, él se apuntó para ir y ver ese gran acontecimiento, y tomó su arpa y con todos los músicos se unió y venía cantando y tocando y danzando con tanta alegría genuina que salía de su corazón. Y cuando David le dijo que el arca iba a ser llevada a su casa, él se adelantó corriendo y fue con su esposa y sus hijos. Le dijo: ¿qué creen? Una mejor noticia: el arca del Señor va a estar con nosotros. Preparemos. Y limpiaron y arreglaron y escogieron un lugar especial para que el arca de Dios ahí estuviera, y entonces la honraban. Esos gestos, esos actos de honra, Dios los vio, y por eso bendijo Obed-edom. No es que se sentaran alrededor del arca y todos ahí cantando y adorando. No, era la actitud que tenía Obed-edom ante la presencia de Dios. Porque es muy fácil y podemos caer en religiosidad. Abinadab era un religioso. Eso era Abinadab. Por eso sus hijos no querían nada. Pero Obed-edom no, era genuino. Era un hombre alegre, que disfrutaba la presencia de Dios, que honraba a Dios, que daba ejemplo a sus hijos.
Y Dios por eso lo bendijo en todas las áreas de su vida. Y me sorprende lo que yo les dije acerca de esos estudiosos que dicen que aún sus 8 nueras, toditas ellas se embarazaron por la presencia de Dios, porque la honraron sus hijos, así como su padre Obed-edom. Y después, cuando se llevaron el arca del pacto de la casa de Obed-edom a la ciudad de David, porque llegó a oídos de David que Dios había bendecido en gran manera la casa de Obed-edom, él también se alegró. Él no se entristeció, él se alegró también, porque sabía que era el lugar donde tenía que estar, porque él no quería la bendición nada más para su casa, sino que él sabía que si esa arca iba a ser llevada a la ciudad de David, iba a bendecir a todo Israel. Porque la bendición no nada más es para nosotros, es para todas las personas. Y por eso también, una vez más, fue con alegría, cantando, danzando, pero le dijo a toda su familia: se van a llevar el arca. Y él fue y acompañó a todos los cantores y a todo el pueblo llevando el arca. Pero sus hijos y sus nietos, ni siquiera Obed-edom les tuvo que decir vamos y sirvamos, sino que todos ellos, al ver la bendición de Dios, en tan solo 3 meses dijeron: tampoco nosotros nos quedamos, porque sabemos que la bendición de Dios está allá. Y todos sus hijos y hermanos y nietos acompañaron a Obed-edom, y toda la familia, 62 personas, dice la Biblia, fueron escogidos para servirle al Señor. Qué privilegio más grande. Pero a veces somos tan indiferentes. Yo he luchado con esa indiferencia y yo le digo: Señor, ¿qué es? ¿Por qué, Señor? Y veo hermanos aquí que no tienen sus hijos sirviéndole y honrándole al Señor. Y eso es vergonzoso, perdón que se los diga, pero eso habla mucho de ustedes. Habla mucho de su falta de liderazgo, habla mucho de su falta de ejemplo, habla mucho de su trato que tiene con ellos, de su displicencia, de su falta de compromiso, de sus valores. Habla mal de ustedes. Aquí tienen que estar sus hijos honrando al Dios que bendijo al Padre, a usted, y que los quiere bendecir a ellos. Miren, es tan importante una casa, y yo concluyo con esto, que el mismo rey David tuvo que hacer una casa para Dios. Él dijo: no puede estar el Señor habitando en carpas, haré una casa para Él. Y Salomón hizo el templo, y ahí habitaba la presencia de Dios. Pero eso era tan solo una enseñanza de lo que iba a pasar en el futuro, porque ahora el Señor ya no habita en templos, habita en nosotros, en nuestro corazón. Aquí está, aquí, dentro de nosotros. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con tu familia? Piensa qué va a pasar. Ahora es esta su casa, donde está la presencia de Dios. Él habita, aquí habita el Señor.